sale de la oscuridad y a la tentación alguien sale a enfrentar. Cuando alguien muere a sí mismo para servir, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Dios se mueve ahí, está ahí, aleluya. Dios se mueve ahí con su poder en ti. Dios se mueve ahí, está ahí, aleluya. Dios se mueve ahí, Él se mueve aquí. Cuando en la dificultad eliges adorar y decides compartir hoy la verdad, cuando tu camino se sustenta en su voz, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Dios se mueve ahí, está ahí, aleluya. Dios se mueve ahí con su poder en ti. Dios se mueve ahí, está ahí, aleluya. Dios se mueve ahí, Él se mueve aquí. Generaciones veremos firmes en la verdad, y en todas las naciones Dios se moverá. Cuando Dios aviva el fuego en tu ser y tú respondes, heme aquí, yo iré. Lo sé, lo sé, lo sé, yo sé. Dios se mueve ahí, está ahí, aleluya. Dios se mueve ahí con su poder en ti. Dios se mueve ahí, está ahí, aleluya. Dios se mueve ahí, Él se mueve aquí. Dios se mueve ahí, está ahí, aleluya. Dios se mueve ahí con su poder en ti. Dios se mueve ahí, está ahí, aleluya. Dios se mueve ahí, Él se mueve aquí. Él se mueve aquí. Generaciones veremos firmes en la verdad, y en todas las naciones Dios se moverá. Muy buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a la actualización de misiones y discipulado. A todos aquellos que nos acompañan a través de Zoom, de Campeche, de México, de Yucatán, de Quintana Roo, sean bienvenidos. Esperamos que todo esto sea de bendición para usted y para su iglesia, para su ministerio. Y voy a pedirles de favor que sí pongan en silencio sus micrófonos. Y también, si tienen preguntas, al finalizar vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Bueno, disfruten este tiempo con ustedes, el pastor Gamaliel González. Y ahí es donde se escuchan los aplausos, ¿no? Bueno, ya estuvimos saludándonos un ratito los que se conectaron hace unos minutos. Pues sin más, bienvenidos a todos, qué gusto que están conectados. Bien dijo Nancy, de la Ciudad de México, del Estado de México, de la península, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. No sé si se conectaron ya o se van a conectar hermanos de Colombia y hermanos de Perú también. Y algunos otros de otros estados de la República que no recuerdo bien, pero si lo olvido, perdónenme por favor al no comentar su estado o al no comentarles ustedes, pero en mi corazón están todos presentes. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Vamos a pedirle al Señor que nos hable en este día, que derrame de sus bendiciones y que tome control de lo que vamos a hacer. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran bondad. Y como decía este canto, cada vez que alguien se arrepiente de su pecado, sabemos que tú estás obrando. Cada vez que alguien se niega a sí mismo, sabemos que tú estás obrando. Cada vez que alguien dice sí a las misiones, sabemos que estás obrando. Cada vez que alguien dice yo voy a hacer lo que la Biblia dice y no lo que el mundo dice, sabemos que estás obrando. Y lo único que nos queda decir es aleluya.
Aleluya, Señor. Gracias. Gracias por todos mis amigos, hermanos y hermanas que están conectados, Señor, compañeros de milicia, que han decidido dar este paso, Señor, de conocerte más, saber más de ti y sobre todo poner en práctica lo que aprendemos. En el nombre de Jesús te entregamos este momento para que tú nos dirijas. Amén. Hace un tiempo, no sé si ustedes se acuerdan en estas Olimpiadas que antes había, bueno, todavía hay, ¿verdad? Pero en el 2008 hubo una competencia que a mí me llamó mucho la atención. No soy muy experto en esto, pero es una de esas competencias en las que tiran con arco, perdón, con rifle. Y la competencia es que van varios avanzando y tienen que darle al blanco, pero van, aparte de darle al blanco, van contra el tiempo, van compitiendo contra tiempo. ¿Quién lo hace más rápido y quién es más certero en el blanco? Entonces había dos competidores que estaban pero cerraditos y le daban a todas en el blanco y iban súper rápidos. Entonces uno de ellos pues había competido y el que seguía tenía la opción de que si le daba a todos en el blanco, en el centro, ganaba. Y entonces estaba compitiendo y le dio a casi todos y llegaba el último de estos. Cuando disparó en el último, pues en ese último que disparó, dio en el centro, pero no le dieron la medalla de oro. Cuando los que no sabemos preguntamos por qué no le dieron la medalla de oro, pues fue nada más y nada menos porque no era su blanco. Le dio al blanco, pero le dio a otro blanco, no al que le tenía que dar. Y muchas veces en las misiones, en el evangelismo, pues nosotros trabajamos y trabajamos fuerte y hacemos muchas cosas y vamos contra reloj, vamos contra todos. Tenemos un mundo encima de nosotros y pareciera que estamos haciendo mucho, pero qué triste sería que al final nos diéramos cuenta que le dimos al blanco equivocado, que apuntamos para otro lado y no apuntamos donde debíamos de apuntar. Y precisamente esta actualización que yo les quiero dar es para enfocarnos en esto. Aquí hay pastores, bienvenidos pastores, Dios les bendiga, qué gusto que estén aquí. Hay misioneros también, en este momento estoy viendo algunas caritas de misioneros. Hay muchos del Instituto Bíblico también. Hay personas que simplemente están tomando la decisión de conocer del Señor para poner en práctica. Y esto que vamos a hablar es exactamente para todos nosotros, para todos nosotros. No perder de vista el blanco o apuntarle al blanco correcto. Si me acompañan, por favor, en su Biblia, vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Si tienen Mateo 22 por ahí, yo voy a mencionar uno de los pasajes que todos yo creo que conocemos muy bien. Mateo capítulo 28, el gran mandamiento y la gran comisión, ¿verdad? La gran comisión a la cual todos fuimos llamados es la de ir, o como dice la Biblia, id y hacer discípulos, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese pasaje, ese texto que tenemos ahí es el llamamiento para todos nosotros. Nos dice la Biblia en Mateo 28 que enseñemos a las personas a obedecer. Lo voy a repetir. Lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos pide es que enseñemos a las personas a obedecer. Pero muchas veces hemos olvidado que ese es nuestro llamado. Pastores, ese es nuestro llamado. Evangelistas, misioneros, líderes, miembros de las iglesias. Nuestro llamado, que es una orden que Dios nos da, es enseñarle a las personas a obedecer.
¿Qué es lo que tienen que obedecer? Pues precisamente lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, todas las misiones, todo el evangelismo, yo te quiero regresar a este tiro al blanco. Tenemos que enseñarle a las personas a obedecer, pero no podemos hacer esto si primero nosotros no somos los que obedecemos. Afortunadamente, en muchos lugares ya nos están dando acceso para empezar, algunos al 30%, otros al 60%, a tener reuniones. Nuestro equipo ya ha podido ir a algunas comunidades y hemos podido hacer algunas cositas con muchas limitaciones. Y eso es gracias a Dios. La pregunta para ti es, todo este tiempo de cuarentena, todo este tiempo que estuvimos encerrados, ¿tú qué estuviste haciendo? ¿Cómo estuviste compartiendo tu fe? ¿Cómo estuviste alcanzando a las personas? Alguien me decía, pastor, danos un curso de cómo evangelizar en las redes sociales. Y yo le dije, va, te lo doy en un minuto. Llena tus redes sociales de la palabra de Dios. Pero escúchame, si tú pones ahí que Cristo vive, que Dios es amor, y pones Romanos 5:8, y pones un montón de citas, pero la misma gente que ve tus redes se da cuenta que tú no vives lo que estás posteando, tú estás haciendo del evangelio una vergüenza. Entonces, ¿qué es lo más importante que debemos de hacer? Que nuestro testimonio es el que va a hablar a las personas. Nuestro testimonio es el que debe de hablarle a las personas. Yo tengo una regla de oro y se las he compartido a varios de ustedes y a los que no se las comparto el día de hoy. Mi regla de oro está en Filipenses 4. No lo tenía planeado dárselos, pero se los voy a compartir. Si alguien lo encuentra por ahí, es Filipenses 4, donde habla y les dice a los filipenses, por lo demás, si hay algo puro, a ver si lo encuentro. Si hay algo puro, algo de buen nombre. 4:8, gracias. Ahí está. Se los voy a leer, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Y yo les he dicho que mi filosofía es esto mismo, lo aplico para mis redes sociales. Antes de postear una foto, antes de postear un meme, antes de postear un dibujo, antes de postear mi plato de tacos que me voy a comer, antes de postear mi foto en la playa, siempre lo primero que hago y que yo te invito a hacer es que lo pases por este filtro de Filipenses 4:8. Y cuando tengas tu imagen lista para darle postear, en ese momento tú pienses, ok, esta imagen es verdadera, es honesta, es justa, es pura, es amable, es de buen nombre, hay virtud en esto, es digno de alabanza. Entonces la Biblia dice, en esto pensad, y yo lo actualizaría un poquito y le pondría esto postead, ¿no? Y de esta manera el impacto que yo puedo tener con las redes sociales va a ser muy grande. Pero lo que yo te quiero enseñar hoy no es a hacer evangelismo digital, porque lo sabemos hacer. El evangelismo es así de fácil como comparte de Cristo. ¿Cómo compartes de Cristo? Bueno, compartes con tu testimonio, compartes contando tu testimonio, compartes regalando una Biblia, compartes regalando un flyer, compartes orando por las personas, compartes cuidando a las personas, compartes de muchísimas maneras. Y yo creo que todas ellas son efectivas, de alguna manera, o por lo menos todas ellas siembran algo en el corazón de las personas para que se abra. La peor estrategia para esto es no compartir el mensaje de salvación. Lo que yo quiero hacer contigo este día es que afinemos nuestra mirilla de nuestro rifle para que sea lo que hagas, el ministerio que desarrolles. Aquí tenemos personas que su ministerio es en los deportes, tenemos personas que su ministerio es en los negocios, comparten y se involucran con personas que están en los negocios. Tenemos aquí personas que están con universitarios en la universidad, están teniendo grupos para compartir, hermano. Entonces, lo que yo quiero hacer es dejarte aquí
que afines tu mirilla y que sea lo que hagas, apuntes en el blanco correcto. ¿Y cuál es el blanco correcto? Lo que Dios nos mandó a hacer. Y Dios nos dijo imperativamente, ve y predica y háblales y escuchen, esta es la palabra importante, discípulos. Hacer discípulos. Dios no nos llamó a alborotar, Dios no nos llamó a hacer ruido en las calles sin hacer discípulos. Oí un testimonio del pastor Chuyo Olivares que él contaba, alguien le decía, pastor, ¿por qué ya no hacen campañas de evangelismo en tu iglesia? Y él decía, mira, antes rentábamos tal auditorio y hacíamos todo esto. Y las iglesias, y mi iglesia, decía él, quedábamos con una gran deuda, porque que pagábamos el audio, pagábamos la renta, pagábamos esto, pagábamos lo otro. Y al momento de ver el fruto, el impacto que se había tenido, pues toda la gente que había ido era cristiana. Toda la gente eran creyentes, iban para tener un espectáculo, nada más. Y el alcance efectivo era mínimo, porque las personas incluso que pasaban a recibir a Cristo eran personas que ya habían recibido a Cristo anteriormente. Entonces él me dijo, yo decidí dejar de hacer eso, ya no endeudamos a la iglesia, no nos endeudamos nosotros y mejor buscamos otra manera. Y por eso es que la conferencia le puse eso, misiones y discipulado. Discipulado. Para no errar en el blanco del que Dios nos mandó a hacer, es vayan y hagan discípulos. No te equivoques y apuntes y hagas muchas cosas y vayas y hagas grandes eventos. Grandes, donde se congregan muchas personas y que no se cumpla el propósito. Que de ese lugar salgan discípulos. ¿Pero qué crees? Los discípulos no salen de 5 minutos de plática. Los discípulos no se hacen con un ratito, con un flyer que les des. Es bueno, por eso les dije hace rato, si das un flyer, dalo, un tratado. Pero los discípulos no se hacen con un tratado que les des. Los discípulos no se hacen con una oración mágica. Los discípulos requieren de entrenamiento y de estar ahí. Dice Mateo, capítulo 22, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, nuestras vidas son para decirle a la gente que amen, oigan, número 1, y obedezcan a Dios. Y este es el corazón de las misiones. Este es el corazón del evangelismo. Este es el corazón de los esfuerzos que haces, pastor, en la iglesia. Esta es la razón de por qué se reúne la gente los domingos. Esta es la razón de por qué los invitamos, los vamos a visitar a los hogares o donde estén. Que estas personas amen y obedezcan. ¿Qué se traduce estas 2 palabras, amar y obedecer? Precisamente eso, damas y caballeros, es hacer discípulos. Hacer discípulos. Vamos, por favor, a ver el corazón de un discipulador. ¿Cuál es la meta de todo esto? ¿Cómo debe de ser el corazón del discipulador? Ustedes se acuerdan que Jesús dijo repetidas veces a sus discípulos, ¿ok? Este es el corazón de Jesús haciendo discípulos. Vamos a verlo. Dice así. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, ¿ok? ¿Se acuerdan ustedes cuando llamó Jesús a Mateo? ¿Qué le dijo a Mateo? Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó sus papeles que tenía y lo siguió. Después fue con Pedro y su hermano, creo que su hermano es Andrés, si no me equivoco, sí es Andrés. Y los vio que estaban trabajando y les dijo a Pedro y a Andrés, su hermano, ¡hey! Síganme. Y la Biblia dice que dejando las redes,
le siguieron. Cuando Juan el Bautista estaba en el río y del otro lado del río estaba el Señor Jesús, Juan le dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos de Juan vieron a Jesús y la Biblia dice que dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Y cuando siguieron al Señor Jesús, le dijeron, lo iban siguiendo atrás y le dijeron, Señor, dinos dónde moras. ¿Por qué? Porque el discípulo quiere estar donde está su maestro. El discípulo quiere ser como su maestro. Y este es Jesús enseñándonos a ser discipuladores, enseñándonos cómo se hacen los discípulos. Pero entonces aquí es donde surge el comentario de tal vez muchos de ustedes que puedan decir, bueno, pastor, pues nos estás hablando de Jesús, Jesús es perfecto, Jesús es Dios, pues yo no voy a poder, yo no puedo hacer lo que Él hace, ¿verdad? Mejor hagámoslo diferente o ponme otro ejemplo. Bueno, ahí en la primera carta a los Corintios, yo te acabo de pedir que vayas para que veas, por favor, el ejemplo de un discipulador y un discípulo. Pregunta, el primero que la tenga, desactive su micrófono y contésteme. ¿Qué es un discípulo? Es uno que guía a su maestro. Ese es el discipulador. Es uno que sigue los pasos del maestro. Ok, ese es un discípulo. Un discípulo es un seguidor. Por eso les hice la mención. ¿Qué le dijo a Mateo? Sígueme. ¿Qué le dijo a Pedro? Sígueme. ¿Qué le dijo a Andrés? Sígueme. ¿Qué le dijo a sus otros discípulos? Sígueme. ¿Qué nos dice a nosotros? Sígueme. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. Y dice la Biblia, bástele al discípulo ser como su maestro. Entonces, teniendo esta base de que es un discípulo, si un discípulo es el que sigue al maestro, pues entonces, ¿qué es un discipulador? ¿Qué es un maestro? Vamos a descubrirlo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Este es Pablo, y Pablo es muy parecido a nosotros, ¿eh? Pablo es un hombre imperfecto que se dejó usar por Dios. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ok. Entonces, ¿cuál es, o mejor dicho, cómo es un discipulador? Un discipulador es un seguidor de Cristo. Y un discipulador debería de atreverse a decir como Pablo lo dijo, imítenme. Y esas palabras a mí me suenan mucho porque honestamente, para yo decirle a las personas que me imiten, ¡uy! Se me paran los pelitos y digo, qué responsabilidad tan grande. ¿A poco no? Porque la gente no creas que nada más te observa en la iglesia. La gente te va a observar cómo te vistes. Te va a observar cómo hablas. Te va a observar qué comes. La gente te va a observar qué programas de televisión ves. La gente va a observar qué posteas en tus redes sociales. La gente va a ver cómo te comportas con otros pastores o con tu pastor, cómo te comportas en tu trabajo. Ese es el corazón del discipulador. Sígueme. Le dijo, sígueme. Y ahora Pablo dice también, imítenme. Pablo les dice, síganme. En Filipenses capítulo 3, verso 17, vean lo que les dice. Ustedes lo tienen ahí en su pantalla y lo pueden ir viendo ahí para que si están tomando notas no se atrasen tanto. Dice Filipenses 3, 17, hermanos, sed imitadores de mí. Nuevamente Pablo diciendo, imítenme. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo. Nuevamente, el corazón del discipulador, el corazón del pastor, el corazón del misionero, el corazón del evangelista, el corazón tuyo debe de ser un corazón que sigue a Jesús, que imita a Jesús y que es digno de la confianza que otros te imiten, que otros te sigan. En Filipenses 4:9, Pablo vuelve a decir, y esta vez Pablo dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí,
esto haz, y el Dios de paz estará con ustedes. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Quién pudiera decir esto que Pablo está diciendo? Lo que me ves hacer, lo que has visto que yo, lo que oyes que yo digo, lo que te he enseñado, lo que has recibido de mí, esto repítelo tú. Entonces, el discipulado se trata de imitación. El discipulado se trata de seguir en obediencia. ¿Qué requiere de mí? ¿Qué requiere de ti? Vive como tu llamado. Vive como tu llamado. Y tu llamado, damas y caballeros, primer bala, es que seas un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo. Así que si tú estabas en tu vida lidiando con algo y dices, ay, es que yo no quiero dejar de hacer esto, te repito, este webinar que estamos haciendo, no invitamos a gente no creyente, no invitamos a personas que quieran conocer de Cristo. Este webinar fue hecho para personas que han decidido seguir a Cristo. Y los que hemos decidido seguir a Cristo necesitamos un apretón de tuercas. Y el apretón de tuercas para nosotros, y cuando digo apretón de tuercas es para ajustar la mirilla, es que debes vivir como un discípulo de Cristo. Ya nos los está dando el apretón de tuercas, pastor. Exactamente. Ahí va. Ahora, ¿eres ejemplo? ¿La gente me ve y hace lo que yo? Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta ilustración de Pablo es impresionante, ¿no? Porque primero, Pablo es un hombre. Y hermanas, ¿qué puede saber Pablo de los dolores de parto? Todas las caritas de las hermanas, ¿no? ¿Qué vas a ver de dolores de parto? El hermano Pablo, ¿verdad? Sin embargo, Pablo lo dice de esta manera, ¿verdad? O sea, me siento en esta experiencia, es lo que está diciendo. Cuando yo estoy discipulando a las personas, me siento en esta experiencia. No es fácil, es dolorosa. Me duele que paso tiempo contigo y estoy contigo y después la puñalada en la espalda. Comparto contigo recursos, comparto contigo mi tiempo, quito tiempo al trabajo, al descanso, a la familia por estar contigo para que tú vuelvas a hacer eso que te estoy enseñando a no hacer. Estoy invirtiendo esto contigo para que tú... Entonces dice Pablo, son como dolores de parto. ¡Ah! La patada de repente, ¿sí o no? Y las esposas, mi esposa me decía, mira. Y me enseñaba y veía cómo la panza se le estiraba, ¿no? Y yo decía, ¡oh! Se le va a salir ahí el bebé. Y Pablo dice, ser un discipulador es esto, son dolores, es sufrimiento. Pero el gozo después de los 9 meses, las mujeres dicen, vale la pena, valió la pena. Valió el dolor. Y esto, hermanos, es lo que yo te quiero alinear tu mirilla. Vale la pena las lágrimas. No importa que te saquen canas verdes, no importa que te hagan sufrir, no importa que tantas cosas que pudieran pasar. Vale la pena ser un discipulador. Se dan cuenta que ya no quiero usar la palabra pastor, misionero, porque al final de cuentas todos nosotros somos discípulos y somos discipuladores. Las dos cosas. Luego, por favor, acompáñenme a Colosenses, ¿no? Este momento de Pablo, como todos nosotros, que es una frustración por la inmadurez, la falta de compromiso. Bueno, pues ¿cómo le puedo hacer para no frustrarme? ¿Cómo le puedo hacer cuando dices, es que mi grupo no crece o crece y se van, se pelean, murmuraron, son inconstantes? Dice Colosenses 1:28, dice así: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, esto está impresionante. Porque Pablo está diciendo, nos toca
preparar a la novia perfecta. Es lo que Pablo está diciendo. A todos los que están casados aquí lo han visto, ¿verdad? Cuando la novia se va a casar, un pelito que se vaya, ya, no, mira, no me lo recogiste, y que los zapatos, y que el maquillaje, la novia se presenta en el momento de la boda impecable, perfecta, bella. Y dice Pablo, ustedes discipuladores, esa es su obligación, presentar a la novia perfecta, presentar a todo hombre. Pero es que, ¿cómo le hago? Son cabeza dura, Dios. Mira, ya le dije, ya hice peritas, ya utilicé manzanas, ya acá, ya. Me frustro, me arranco los pelos. Bueno, yo me arranco las barbas, ¿no? Me arranco las barbas, me pongo así. Pero luego el versículo 29 me da la clave y me dice, para lo cual también trabajo, o sea, me esfuerzo, luchando, y la clave está aquí, según la potencia de Él, la cual actúa poderosa en mí. ¿De cuál potencia está hablando? El poder de Dios. Wow, poderoso. Poderoso. No soy yo, es Dios. Es Dios. Mi potencia se acaba. Mi ánimo desfallece. Pero es Dios el que está contigo. Así que si te estabas desanimando, si estabas con dolores de parto, pues mi ánimo para ti es, confía que el Señor está contigo. El Señor no te va a dejar, y aunque te den una patada y te corran y ya no vuelva a venir a esta casa, ya no lo queremos ver aquí otra vez. Aunque te digan, ya no vuelvas a venir a este pueblo, no te queremos. Precisamente el pueblo que ahorita se está visitando con el equipo es uno donde nos corrieron también. Toca la puerta. Sí, Jaime, hay que tocar la puerta. Hay que insistir. Dice la Biblia, empújalos. No quiere decir que los agarras de los pelos. Órale, recibe a Cristo ahora. No. Se refiere a que seas insistente. Y te voy a decir por qué, a bibliazos. Te voy a decir por qué. En mi experiencia, cuando yo recibí a Cristo, yo quería recibirlo. Yo quería ir a la iglesia, pero me daba pena que me vieran que quería, por mi rebeldía y por mi creerme Juan Camaney y muchas cosas. Gracias a Dios por las benditas personas que me insistieron, que aguantaron mis insultos, que aguantaron los dolores de parto y que hoy yo puedo dar este testimonio. Justo hoy en la mañana estaba hablando con uno de ellos y compartíamos esto. Así que, amado, amada, no te desanimes, es en el poder del Señor. Ver a la gente madurar, ver a la gente que se hace seguidora de Cristo, ver a la gente que es inamovible, que no es fluctuante y que ellos hacen otros discípulos, eso te va a llenar de la frescura del Señor. Veamos a Jesús respondiendo y definiendo lo que es el discipulado. Y vamos a ver cinco maneras, ¿verdad?, de lo que es un discípulo. Número 1, un discípulo ama la palabra de Dios. Porque estamos aprendiendo, ¿verdad?, que somos discípulos y somos discipuladores. Entonces, lo primero que yo debo de saber es que un discípulo, yo lo pondría de esta manera, debe amar la palabra de Dios. Pero ¿por qué no te digo debe de amar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no es a fuerzas. La palabra de Dios no es es voluntaria, es voluntario. Si tú quieres tener una cita con Dios, vienes a la palabra de Dios. Dice Juan, el evangelista, el discípulo Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué es lo que hace un discípulo que ama de tal manera la palabra? La ama de tal manera que permanece en la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, que habla de la importancia de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué vas a salir a evangelizar? Habla la palabra de Dios. No ocupes técnicas, no ocupes historias para convencer a las personas. Si ocupas una historia, ocupa una historia de la Biblia. Si vas a hacer algo, habla la Biblia.
Muchas personas se están perdiendo porque leen un versículo y de ese versículo quieren dar una enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer en el instituto? Los que están aquí saben, miren, al final del instituto los vamos a hacer leer toda la Biblia, toda la Biblia. Un discípulo debe amar la palabra de Dios. Número 2, vamos a ver cómo más es un discípulo, cómo la Biblia define lo que es un discípulo. Número 2, un discípulo ama a la gente. Un discípulo ama a la gente. Y este amar a la gente, hermanos, debe de ser un amar genuino. Es que de repente, tristemente les voy a decir esto. Muchas personas, y yo espero que nadie de aquí, y si estás aquí y esto te va a llegar, es porque Dios quiere que te arrepientas, pero muchas personas utilizan el evangelio, las iglesias, como un trabajo. Lo ven como un trabajo. Y ciertamente el obrero es digno de su salario, el obrero debe de recibir su ofrenda, ¿verdad? Pero no es un trabajo, es un llamado. Es un llamado de Dios, es una vocación, no es una empresa. Funciona y tiene estructuras para darle organización, pero debes de entender, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Los pastores no recibimos salarios. Los pastores dependemos de Dios y me da tristeza porque hay personas que dicen, si mi pastor no se ve pipiris nice, entonces no lo voy a seguir, ¿no? Pero después vemos que pastores que nos sentimos, voy a decirlo, muy pipiris nice, pues después los descubrieron robando, ¿no? Los descubrieron malversando. Y de hecho fuimos llamados a un llamado de pobreza. ¿Se acuerdan que les dijo a sus discípulos? Ya, no hagan riquezas aquí, no hagas esto aquí, deja que yo te dé, deja que yo cubra, porque no nos llamó Dios a hacer de esto un negocio. Nos llamó Dios a hacerlo por amor a Él primero y número 2, por amor a las personas. Porque vemos cómo se están destruyendo. Mire lo que dice Juan capítulo 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, fíjense, yo no tengo problemas para amar al mundo. Es más, si volteas ahí al lado de ti, puedes decir, yo no tengo problemas para amar a quien está al lado de mí. Pero ahora me dice que debo de amar a la gente. Quiero llevarlo más allá. Quiero que pienses en esa persona que te cae gordísima. No te hagas el espiritualoide que nadie te cae mal. Ay, no, pastor, yo no. Miren, si yo en la iglesia tengo unas ovejitas que a veces quisiera freír en aceite. Lento, digo, Señor, lento, los voy a freír. Ya me estoy sincerando con ustedes, ¿verdad? Piensa en esa persona que pudiera decir, cómo me cae mal esa persona. Ahora, un discípulo dice, amo a esa persona. Lo puedes decir, aunque no actives tu micrófono, no es necesario que yo lo escuche. Pero puedes decir el nombre de esa persona, ¿te atreverías a decirlo? Y decir, amo a fulano de tal. Oye, pero acaba de decir esto de ti y acaba de decir, lo dijo porque necesita a Cristo. Me robó porque no tiene esperanza, necesita saber de Cristo. ¿Te atreverías a decir, Señor, amo a fulano, a fulana de tal? Dilo ahí bajito si quieres. La cita fue Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Ahora, ¿para qué es todo esto? Porque Dios necesita moldear mi carácter. Necesita moldear tu carácter. Y aquí entra algo. Pastores y líderes. Muchas veces escogemos a personas por sus talentos.
Ponemos a tocar a músicos porque tocan bien, porque saben la guitarra, porque cantan bien, pero pocas veces probamos su carácter. Y el carácter debe de ser probado. Un día disciplínalo. Un día dile, no vas a tocar. Y a ver cómo reacciona. Un día, ¿qué te dice? Oye, no sé, si sirven las cámaras, dile, hoy no vas a estar hoy siéntate a escuchar la enseñanza. ¿Qué te dirá? ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Talento desperdiciado, yo me voy de la iglesia, me voy a tocar porque allá este grupo me llamó, bar me pagan por tocar y aquí. Entonces esa persona no tiene carácter. Y el carácter debe de combinarse con el talento, porque tampoco vamos a poner a gente que no es talentosa, ¿verdad? Es verdad. O el hermanito que tiene mucho corazón, pero canta re feo, pues le vamos a decir, hermanita, pues cántele, pero sin micrófono, ¿no? Amén, amén. Un equilibrio, talento, carácter. Los pongo juntos. Eso es lo que debemos hacer. Ese es el corazón de un discípulo y de un discipulador. Número 3. Vamos al número 3. Un discípulo, un discipulador, estoy mencionando los dos porque somos los dos. Somos discípulos, pero también somos discipuladores. Un discípulo ama a Cristo más que a todo. Más que a todo. Pones siempre a Dios en primer lugar sobre cualquier cosa. Y ve lo paradójico del punto 2 y el punto 3, porque Lucas capítulo 14, del 25 al 27, pone atención en la paradoja que te voy a leer ahorita. Y tú mismo vas a decir, te vas a rascar la cabeza y vas a decir, a ver, ¿cómo? Chequen esta paradoja. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, ahí está el discípulo, ¿verdad? Si alguno me sigue, ahí está el discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y por favor en su casa lean todo este capítulo 14 porque habla acerca del discipulado. Todo este capítulo 14 habla de lo difícil, el costo y las bendiciones de ser discipuladores. Pero miren, acabamos de leer en la cita anterior, bueno, en el verso 26, acaba de decir que ame a todos y después me dice que odie a todos, incluso a mi familia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? O los odio o los amo, ¿no? ¡Oh, pastor! Ya no entendí. La Biblia se contradice, entonces está mal. No. Lo que la Biblia nos quiere decir con este pasaje es algo así como que debemos, comparado todo lo demás, el trabajo, la familia, los hijos, todo lo demás, debemos amar sobre eso a Jesús, más que todo. En primer lugar, Él. Después incluso dice ahí, a costa tuya. Es algo así como aquellos que les dice, o dejas a Dios, o te olvidas de nosotros, y te olvidas de tu herencia, y te olvidas de esto, ¿no? Si tú sigues a Cristo, no vas a ser mi hijo nunca más. Si tú te haces seguidor de Cristo, para ti yo estoy muerto. Si te hicieron esto, entonces ahí es donde dice, un discípulo y un discipulador ama a Dios sobre todas esas cosas. Piensen en estas personas que viven en el Medio Oriente. En el Medio Oriente han entrado y les dicen en su idioma, ¿verdad? A ver, todos los que digan aquí que Alá vive van a preservar su vida, pero si alguien no dice que Alá vive, lo matamos. Entonces toda la gente grita, ¿no? Alá, viva Alá. Lo que me recordó una experiencia, creo que fue en Chiapas o no me acuerdo en qué ejército específicamente, me lo contó un amigo, que estaban en guerrilla, ya ven que las guerrillas son estos ejércitos rebeldes contra el ejército nacional. Y entonces llegó uno de estos capitanes
y llegaron a una iglesita, creo que fue en Colombia, si no me equivoco, y estaba una iglesita, y entonces cuando llegan, abren las puertas de la iglesia con las armas, el capitán con las armas, y grita, ¡a ver! Todos los que aquí realmente crean en Jesús, les voy a dar 5 minutos para que se vayan y no, voy a contar hasta 5 para que se vayan y no los mate, porque si se quedan aquí los voy a matar. Y salieron corriendo un montón, pero unos se quedaron. Y entonces el pastor se quedó ahí al frente y el pastor estaba sudando y dijo, yo no me muevo de aquí, yo creo en Jesús y no me muevo de aquí. Y entonces el capitán cierra las puertas, pone un cerrojo y le dice al pastor, pastor, ahora sí predique, porque los que están aquí son verdaderos discípulos, los demás eran puro cuento. ¿Entiende? Un discípulo, un discipulador es el que ama a Dios sobre todas las cosas, pese hasta tu vida. Se trata de prioridades. Lucas 14:28 dice así, miren, 14:28. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Recuerden que Lucas capítulo 14 nos está hablando precisamente de lo que es el discipulado y de lo que es ser discípulo. ¿Y qué es lo que nos manda? Se los voy a decir en buen mexicano. Mídele el agua a los camotes. Yo creo que todos los pastores que estamos aquí ya le medimos el agua, ¿verdad, pastores? Ya nos dimos cuenta del sufrimiento, ya nos dimos cuenta del precio que se paga por ser un seguidor de Cristo. Bueno, todos los que están aquí, si a ti te cuesta invertir en, solo por poner un ejemplo, un cafecito, que invitas a una persona a desayunar y se toman un café mientras están en el restaurante o en la cafetería o en el campo de fútbol y le estás compartiendo y te duele el codo pagar tu pasaje, te duele el codo invitarle ahí una cosita, tú no te estás sentando a calcular el precio que implica, las desveladas, la lectura, la inversión que se tiene que hacer. Dice la Biblia, mídele el agua a los camotes, porque esto es ser un discípulo. El verso 33 dice así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, sopas, perico, no puede ser mi discípulo. Lo repito. Ya no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de todos los que estamos aquí y todos los que están escuchando después cuando se suba a las redes. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el requisito para ser un discípulo? Dice, renuncia a todo lo que posees. ¿Te atreverías a renunciar a las comodidades de tu casa, al aire acondicionado? ¿Te atreverías a renunciar al internet? ¿Te atreverías a renunciar a tu comida, a tu estilo de vida? ¿Te atreverías a renunciar a tu lenguaje? ¿Te atreverías a renunciar a todo lo que posees? Eso lo hace un discípulo. Nada más. Entonces les pregunto, ¿cuántos de aquí son discípulos de Cristo? Ya los vi como se rascan la barbilla y dicen, ay, es que ya así como la pusiste, pastor, ya está. Bueno, acuérdate que empezamos con el gran mandamiento, la gran comisión, es ir y hacer discípulos. Así que esto es lo que debes de lograr en las personas. Esto es lo que debes de lograr. Y por supuesto no les puedes enseñar eso si tú no lo haces primero. La gran noticia, la gran bendición es que esto lo logras en el poder del Espíritu de Dios, no en tus fuerzas, no por ti. Es Dios el que lo va a hacer. Y a mí eso me ilusiona, me llena mucho. Les dijo en Juan 15:8,
En esto es glorificado mi Padre, que lleves mucho fruto y que seas mi discípulo. Te pregunto, ¿cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Vi algunos que dijeron amén. Gloria a Decimos, Dios. ¿verdad? A su Aleluya. nombre. Gloria. Yo vi que algunos dijeron ahí, ¿verdad? A su nombre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Quieres glorificar a Dios? Gloria a Dios. ¿Quieres Amén. glorificarlo Gloria a realmente, Dios. no solo de palabra? Aleluya. Dice la Biblia, bueno, la manera que me vas a glorificar es lleva fruto y sé mi discípulo. Amén. Amén. Es que lo redujimos a darle gloria a Dios, decirle a su nombre, gloria, eso está padre, y glorificamos y le amamos y decimos, sí, ese es mi Dios. Pero te digo algo, va más allá de esto. Se trata de llevar fruto y ser discípulo del Señor. ¿Ya te ajusté un poquito tu mirilla? ¿Ya estás ajustándola nuevamente o sigue desviada y estás disparándole a otros lados que no es el lado que debemos de disparar? ¿Estás disparándole al Señor? Juan dice fruto. Vamos por favor a Mateo capítulo 7, número 4. El discípulo obviamente lleva mucho fruto, ¿verdad? Lleva mucho fruto. Y si hay alguien que sabe muy bien que Jesús es el Hijo de Dios, es el diablo. El diablo, el Satanás, el vencido, que el Señor lo reprenda, tiene conocimiento ancestral. Él tiene mucho, él se conoce la Biblia de pies a cabeza, él la usa mejor que muchos. Sabe en qué tiempo fue escrita, el enemigo sabe un montón de cosas. Estuvo pegadito a Dios, pero no es salvo. No es salvo. ¿Por qué no es salvo? Porque debes de ser un discípulo. Amados hermanos, hacer discípulos no es hacer oraciones mágicas. Si les decimos, hermano o amigo, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Repite esta oración y la hacemos porque muchos de ellos no saben orar. Pero no hay oraciones mágicas. La única manera en que esa persona se salve del infierno es que se haga un discípulo. Amados misioneros, pastores, líderes, estudiantes y discípulos del Señor, nuestro llamado es a ser discipuladores. Discipulemos a esas personas. ¿Para qué? Para que no les pase que crean, como dice en Mateo 7:23, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. La manera en la que yo sé que soy un discípulo es porque sigo a Cristo. La manera en la que tú sabes que estás haciendo discípulos es porque ellos siguen a Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Bien. Así es. Te pregunto, ¿eres un discípulo? Amén. 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 Estoy viendo, no crean, los estoy viendo. Por eso. Víctor, estoy viendo tu risota, Víctor, que no contestas, ¿eh? Amén. Amén. Ay, pastor, Aleluya. ¿cómo le- Bueno, pues un Amén. discípulo se tiene que reproducir. Intento. Un discípulo tiene que hacer discípulos. Es lo natural. Tenemos que hacer discípulos. Te llamo a eso, a que hagas un discípulo. Vámonos rápido. ¿A qué es entonces discipulado? ¿No? Ya vimos que es un discípulo, ya vimos que es un discipulador. Bueno, vamos a ver qué es un discipulado. ¿Qué es un discipulado? Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Entonces, si yo soy un seguidor de Cristo, ayudo a otros a ser seguidores de Cristo. Si yo soy un discipulador, ayudo a otros a ser un discípulo. ¿Qué es el discipulado? Dice Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y hay una frase de un misionero que la verdad no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero lo tengo bien presente. Y este misionero dijo, Dios tuvo un solo hijo y su hijo fue misionero.
¿Qué significa? Que nosotros somos imitadores de Él. Entonces, ¿qué deberíamos de ser todos nosotros? Misioneros. Todos nosotros deberíamos de ir a la misión, ir y alcanzar a otros. Hacer discípulos, entonces es el ADN de lo que hacemos, es la esencia de lo que hacemos. Dios no quiere espectadores. Dios no quiere que la iglesia lleguen solamente la gente a sentarse, a disfrutar a la música, a disfrutar el mensaje. Pastores en la iglesia, debemos de darles una patada a los hermanos, darles una patada y decirle, ok, ahora tú ve, ¡pam! Te voy a enseñar, yo te voy a enseñar, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar recursos, veme a mí, hago conferencias de Zoom, hago llamadas, voy a las misiones, visito, si voy a comprar tacos, ahí en el taquero estoy evangelizando, si voy acá, ahí estoy compartiendo. Ahora, iglesia, ya venimos, ya hicimos comunión, ya nos llenamos, nos abrazamos, pasamos un buen rato en el Señor, ahora, ¡pum!, vámonos, vámonos. Vámonos a ser nosotros ahora discipulado. Dice 2 Timoteo, el pastor Pablo le habla a uno de sus discípulos, su discípulo número 1, y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es fruto. ¿Qué es llevar fruto? Que me reproduzco. Y de 2 se reproducen en 4. Y de 4 se reproducen en 8. Y de 8 en 16. Y 16 en 32. Y así es como voy haciendo que la iglesia crezca, 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 crezca. Es lamentable que a veces el discipulado que se quiere hacer, y si lo estás haciendo te exhorto en el nombre de Jesús a que no lo hagas, que se va a plantar una iglesia y le llaman a los hermanos de otra iglesia para levantar una iglesia. Qué triste es eso. Qué triste es eso. Hermanos, así Dios no va a traer bendición. La bendición viene con el orden. Y cuando tú dices, Señor, yo me agarro a uno, y con ese uno ya lo multiplicamos en 2, esos 2 en 4, y esos 4, y así empieza. Todas las iglesias empezamos un proceso así, de uno. Yo había veces que predicaba y por aquí hay algunos que otros testigos que yo les decía, pues si no vienen, no importa, yo le predico a los ángeles. Y había veces que yo predicaba con la iglesia vacía. Y la gente que pasaba por afuera se me quedaba viendo raro. Se me quedaban viendo raro porque decían, no hay nadie allá adentro. ¿Cómo de que no? Aquí tengo millares de ángeles escuchando la predicación. Y había un jovencito que yo le decía el charalito. Y le decía, ¿conocen los charalitos? Tú, Hugo, los debes de conocer muy bien, son unos pescaditos así. Porque ¿se acuerdan que hay unas ballenas que siempre traen como un pescadito que lo sigue? ¿Han visto? Y ese pescadito se alimenta de lo que la ballena va sacando, de los desperdicios que deja. El charalito siempre va con la ballena porque de ahí se alimenta. Y yo le decía a él, tú eres mi charalito porque a donde voy, iba. Pues ¿no creen que hasta mi charalito se salía de la iglesia? Empezaba yo a predicar y el charalito ya andaba por allá afuera, no se quedaba. Pero ¿saben algo? Dios nos llamó así, aunque no haya nadie, pero empiezo. Y la iglesia crece. Se los digo como testimonio, la iglesia crece cuando hay orden de Dios. Entonces, vamos a ver rápidamente 5 dinámicas del discipulado bíblico, ¿sale? Estamos viendo cómo es un discipulado. Ya vimos cuál es el mandamiento, ya vimos qué es un discípulo, qué es un discipulador bíblicamente. Ahora vamos a ver esto, cómo es un discipulado, ¿sale? ¿Cómo es un discipulado? ¿Cómo se desarrolla un discipulado bíblico? Y número 1, o sea, y cuando hablo de discipulado me refiero a la vida que tengo con el discipulante, a esa vida que yo voy a tener con ese discipulante. Y número 1, se trata de relación. Relación. ¿Qué significa relación? ¿Qué significa relación? Bueno, se trata de involucrarse. Esa es una vida en comunidad, ¿no? Le dijo el discipulante al discipulado, ¿no? Sígueme.
levántate, deja esas cosas, Mateo, deja todo eso y vente conmigo, camina conmigo, pasa tiempo conmigo. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vives? Se pasaba, usted recuerda a Pedro y sus discípulos que subían con el Señor, lo veían comer, lo veían dormir, lo veían orar. De eso se trata un discipulado. Cuando esa persona te conoce, hay una relación. Haces una relación con esa persona. Dice Lucas capítulo 6, verso 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Y quién fue con él en Lucas 6? Sus discípulos. Repito, sus discípulos estaban con el discipulador, teniendo ¿qué? Una relación, teniendo vida juntos. En Juan capítulo 15, verso 16, les dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Y yo he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, en otras palabras, está diciendo, somos un regalo para el Señor Jesús. Eso es padrísimo. Eres un regalo para el Señor Jesús. Él por nombre pasaba tiempo con ellos. Haz un esfuerzo. Y yo les agradezco que hayan puesto su nombre ahí en la plataforma, ¿no? Y a muchos los conozco, pero de repente si me ponen Galaxy J7, pues quién sabe quién es. O Huawei Y6 2018, bueno, ese ya sé que es Nina, ¿no? Pero vamos a hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para hacer esa relación con las personas. Y me voy rápido para no tomarme más tiempo. Número 2, el discipulado es intencional. Número 2, es intencional. Número 1, se trata de hacer una amistad, de hacer una relación. Pero lo voy a poner de esta manera. No se trata de que solo pierdas el tiempo. ¿Sale? No se trata solamente de un café. El café es una herramienta. No se trata solamente de que andes paseándote, que si vas a las misiones, yo voy, pastor, yo voy. ¿Y por qué quieres ir? Es que en mi casa estoy aburrido y ahí voy echando cotorreo en la camioneta perdiste el foco. Ese es una bendición colateral. Eso es queso extra, yo le llamo. Ven que la pizza lleva un queso, ¿verdad? Pero cuando tú la pides con queso extra, hasta el borde tiene queso, ¿verdad? Esa convivencia en la camioneta, eso es queso extra. Tú debes de ser intencional. Lleva una intención en este discipulado. Somos humanos, ¿verdad? No somos súper, tenemos pecados, la regamos, ya me pasé de punto. Yo tengo que hacer que esta persona crezca en madurez. Esa es mi intención. Que esa persona sea un discípulo. ¿Alguien se acuerda de las características de un discípulo? Sopas, Federico, ¿verdad? Que esa persona llegue a decir, yo doy mi vida por Cristo. Que ama la palabra, que ame a Jesús, que ama a la gente. Exactamente. Esa es tu intención. Tu intención es que esa persona desarrolle eso en su vida. A eso fuimos llamados. Número 3, el discipulado, bueno, es de una relación, es de una intención, lleva una intención, pero también debe de ser auténtico. Auténtico. ¿A qué se refiere auténtico? Bueno, ahora sí, les decía hace rato, ¿verdad? Pues tenemos pecados, las regamos, tenemos que pagar deudas, no somos superhombres o supermujeres y no pretendamos que la gente con la que estamos discipulando nos vea como la perfección caminando, ¿no? No, hombre, mi pastor, él nunca se equivoca, no, mi pastor, no, debemos de ser auténticos. Me da hambre,
¿no? Te da hambre y de repente ya voy por el cuarto taco y yo, ¡ay, 4 tacos! ¿No? El pastor, bueno, tenía hambre, ya me echo el quinto también, ¿no? De repente, pues te van a ver formado en el súper, ¿no? Haciendo ahí, metiendo los frijolitos y las tortillas. Y también vas a pasar situaciones difíciles. También, no crean, por ahí está, aquí está mi esposa, la estoy viendo, y de repente mi esposa y yo, pues tenemos diferencias de opinión, ¿no? Y nos enojamos, te voy a decir, nos enojamos. Y yo le pudiera decir a mi esposa, ¿no? Ya no te voy a hablar como esposo, ahora soy tu pastor y como pastor te disciplino, ¿no? Pasamos muchas situaciones. Entonces, ser un discipulador se requiere de ser auténtico. Que seas tú, que no finjas las cosas, que no finjas el amor, que no des una cara cuando las personas te ven y otra cara cuando se cierra la puerta. Que no des una pinta cuando andas en la calle, pero cuando estás en la intimidad tienes otra pinta. El discipulado se trata de ser auténtico. Que donde te vea la gente saben que eres de una pieza, saben cómo eres tú, ¿verdad? Y esto pues implica que también debemos de comentar en la medida que puedas con tu discípulo, que esté pasando algún problema, pues en la medida prudente tú también decirle, mira, yo también estoy pasando por esto y vamos a orar juntos. ¿Para qué? Para que mi discípulo vea que yo también soy de carne y hueso y que yo también paso lo que él está pasando. Número 4. Antes de que se me olvide, al final tengo una sorpresa. Por si ven que ya me estoy despidiendo y no les digo la sorpresa, me interrumpen. Ahorita me acordé, ya se me había olvidado, lo iba a decir al principio. Pero si ven que se me olvida, pastor, dijiste una sorpresa. Y a ver. Número 4 es contable. ¿Qué significa que el discipulado es contable? Que no se trata de bla, 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 bla. Aquí estoy, bla, 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 bla. Oro por ti, bla, 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 bla. Sí, yo cuenta conmigo, bla, 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 bla. Y a la mera hora, nada. Y a la mera hora que te necesita, fuiste puro perico. Y se trata de ser contable, que cuente contigo, que sabe, que tú le dices, cuentas conmigo, le voy a echar ganas, vamos, aquí estoy, ¿no? Y a veces, hermano, los que han tomado las estrategias de OCC, ¿alguien ha tomado las estrategias de OCC? Orar, cuidar y compartir, levanten la mano, yo aquí los veo. Hay unos que no la levantaron y yo sé que ya las tomaron, pero ya ahí está Angelito, ya Ángel Cabrera, ya levantaste la mano. Y dije, tú lo tomaste, no te hagas, ¿no? Entonces, vimos que orar, cuidar y compartir requiere de que sea contable, ¿verdad? Que si le digo, te voy a ayudar, ahí voy a estar. Eso es el discipulado. Y por último, en el discipulado, la palabra de Dios debe de ser el centro. La palabra de Dios debe de ser el centro. Ok. ¿Qué significa que la palabra de Dios debe de ser el centro? Bueno, pues su nombre lo dice, ¿no? De nada sirve que te reúnas y que hagas tantas cosas si no haces de la Biblia el centro, si no le enseñas la Biblia, si no se reúnen a leer la Biblia. Si le vas a hablar del libro de fulano de tal, si le vas a hablar del pastor fulano de tal, si le vas a hablar de la película fulano de tal, pero no le hablaste de la Biblia, no estás haciendo de la Biblia el centro. ¿Cuál es el centro de todo esto? La Biblia, la Biblia. Ahora, ¿te diste cuenta cómo te llevé? Empezamos primero con que es un mandato, ¿verdad? Es un mandato a la obediencia y a ser discípulos. Número 2, vimos qué significa ser un discípulo, el costo de ser un discípulo, ser un seguidor de Cristo. Ya aprendí que ese es un discípulo. Y ahora vimos cómo es hacer un discipulado. ¿Cómo hacer un discipulado? Ahora, si esto que yo te estoy dando no es todo, no creas que ya te di todo, pero si por lo menos pusieras en práctica estos puntos que te acabo de dar, ¿qué crees?
el evangelismo, las misiones, lo que hagamos, va a tener una efectividad tremenda, tremenda. Y vas a disparar y vas a dar en el centro de tu tiro al blanco, no en el del otro, como la historia que les conté al principio. Tiras y tiras, pero le das al blanco de otro. Tírale al blanco que Dios te mandó. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén.